Y efectivamente, los Galácticos, así se denomina la presunta agrupación criminal que encabezaría Agustín Lozano, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a analizarlo todo con el doctor Francisco Álvarez, abogado penalista. Bienvenido, nunca es tarde, doctor Álvarez. Muy buenas noches, Jorge. Un gusto estar acá. Estamos hablando aquí de varios delitos. Tal vez el más llamativo, reitero, es el de pertenecer o encabezar una organización criminal, pero hay otros más. Sí, en efecto, ese es el cargo más grave. De hecho, recordemos que este caso es conducido por la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado. Correcto. El señor Lozano tiene otras investigaciones, tanto en crimen como lavado de activos, para que la opinión pública no se confunda. Y en este caso en particular, el delito más grave es en efecto organización criminal, pero además él también viene siendo investigado por corrupción privada, administración fraudulenta y posibles actos de coacción o extorsión, donde hay algunos clubes de la Liga 1 que están posicionados como presuntos agraviados. Estamos hablando de fraude en la administración de personas jurídicas. En este caso, la persona jurídica es la Federación Peruana de Fútbol, ¿correcto? Sí, en efecto, porque recordemos que la Federación Peruana de Fútbol es un ente privado. Hace muchísimos años atrás, recuerdo en la época de Alan García, existía esta idea de querer intervenir la federación sobre la base de alguna lógica de que la federación tuviera alguna conexión con fondos públicos, cuando en realidad eso no es así. La federación se rige bajo las normas FIFA. La FIFA es una entidad de derecho privado internacional y por lo tanto la Federación Peruana de Fútbol es una entidad de derecho privado. Entonces, el fraude en la administración de personas jurídicas viene porque, aparentemente, según la tesis de la Fiscalía, Agustín Lozano, con miembros de su plana directiva, habrían hecho una serie de actos fraudulentos para perjudicar económicamente a la Federación Peruana de Fútbol, como por ejemplo la suscripción de este contrato con 1190 con la finalidad de reorientar la organización de los derechos televisivos y dejar de lado a la empresa anterior, que era el Consorcio de Fútbol Perú. Cuando hablamos de este contrato con la empresa 1190, hablamos del contrato para la televisación de los partidos del fútbol profesional, que tanta polémica armó y que incluso motivó una medida disciplinaria contra clubes que aparentemente no estaban de acuerdo, y ahora podemos ver por qué. Claro, en efecto, esto ha tenido diversos momentos. Un momento que la opinión pública puede recordar en el momento deportivo. Luego hubo una serie de disputas judiciales, medidas cautelares, acciones judiciales, y también se decantó esta investigación penal que ya lleva un tiempo, no es una investigación que se haya empezado recién hace unos meses, en donde justamente se cuestionaba este proceso de licitación pública que, según la tesis de la Fiscalía, Agustín Lozano lo publicitó con bombos y platillos como un proceso transparente para que la conducción de los derechos televisivos, que según la posición del señor Lozano son de propiedad o de administración de la Federación Peruana, cambie su curso. Y justamente la tesis de la Fiscalía es que esto no habría sido tan transparente como aparentemente el señor Lozano lo replicó, lo comentó, lo comunicó a toda la opinión pública. Y se habla de una serie de conflictos de intereses en donde el principal punto gatillador del caso es el presidente justamente del Club Sporting Cristal. Hablamos de Joel Raffo en este caso. Familiares de Joel Raffo, incluso un familiar bastante cercano, un primo que se apellida como él, por cierto. Sí, Raffo también era uno de los representantes de esta empresa, de 1190. Sí, exacto. Lo que pasa es que lo que la Fiscalía, como comentaba, inicia el detalle principal del caso en el conflicto de intereses que se había armado sobre la base de que en primer lugar hubo un viaje a Chile antes de la convocatoria a este proceso público de licitación por los derechos televisivos, y ahí es donde habrían empezado los entramados, según la tesis de la Fiscalía, repito, con 1190. Ahora, la empresa prima era una empresa privada que se iba a dedicar a ayudar a la federación en la forma para poder conducir este proceso de licitación pública. Pero hay un detalle. Esta empresa tiene justamente como uno de los representantes al señor Diego Fernando Raffo, que es primo hermano de Joel Raffo, y Joel Raffo había sido designado por la federación como uno de los miembros de la comisión que se iba a encargar del proceso de adquisición de los derechos televisivos. Pero además, como dato final, una prima de Joel Raffo, que es Yanela Raffo, sería además representante legal de 1190. Entonces, todo quedó en familia. Todo quedó en familia, y evidentemente lo que dice la Fiscalía es que todo esto siempre fue de conocimiento
de parte del presidente de la federación y obviamente puso todo a su favor para que este proceso, que en teoría iba a ser transparente, sea dirigido por parte de los familiares de Joel Raffo y finalmente la federación y en particular Lozano y la gente de su alrededor recibiera beneficios económicos de diferente tipo porque aparentemente pues esta empresa habría seguramente dado algunos pagos para convencer a los miembros del comité directivo de la federación para que el proceso se conduzca y se cierre con ellos. El Ministerio Público señala también que Agustín Lozano colocó a personas de su entera confianza en el manejo de los recursos de la federación, algo que es bastante grave también. Bueno, es justamente como mencionabas lo mismo que le imputaban en su momento a Edwin Oviedo, ¿no? Es decir, que Oviedo había conformado todo un entorno para poder disponer indebidamente del patrimonio de la federación. En este caso, por ejemplo, vemos que están imputados, por ejemplo, Sabrina Martín, que es la secretaria general de la Federación Peruana de Fútbol, el tesorero, me parece, también de la Federación Peruana de Fútbol y otros personajes que están rodeados de Agustín Lozano como gente del ámbito deportivo, como hemos mencionado, ¿no? Claro, y precisamente hoy Juan Carlos Oblita salió a conversar con los medios de comunicación y dijo que estaban en un problema financiero porque quienes manejaban todo el tema de los recursos para el pago de hoteles, de viajes, de logística de la selección, bueno, estaban en este momento en una situación jurídica bastante complicada. Claro, exacto, porque son 13 las personas sobre las cuales ha recaído el mandato de detención preliminar. De esos 13, aparte hay 3 personas adicionales, como por ejemplo el vicepresidente de la Federación Peruana, que es el señor Mori, me parece, que es el presidente del Club Atlético Grau, que aunque no ha sido detenido, formalmente está investigado y se está viendo internamente, según la información que tengo, si es que él va a asumir o va a declinar y en todo caso tendría que hacerse, entiendo, un nuevo proceso para ver si es que una persona asume la administración de la Federación Peruana de Fútbol. Hay otro punto importante también. Recordamos los peruanos que cuando Perú juega estos partidos del repechaje, se habló mucho que en el avión de la Federación iban personas totalmente ajenas, ¿no?, al compromiso deportivo. Se habló que incluso algunos jugadores hasta llevaron a su peluquero, en fin, y que precisamente Agustín Lozano había llevado a algunos dirigentes de ligas menores con el fin, obviamente, y esto lo tendrá que investigar el Ministerio Público, de pagar o de cobrar algunos favores. Y esto también lo dice la Fiscalía en su hipótesis. Lo que pasa es que la tesis de la Fiscalía es que Lozano hizo 2 cosas en particular luego de concretar este plan con los derechos televisivos de 1190. En primer lugar, fustigó, coaccionó, intimidó y amenazó de diferentes formas a todos aquellos clubes profesionales que no estaban alineados con firmar el nuevo contrato con 1190. Por eso recordaremos que en el año 2023 algunos clubes no quisieron jugar y ahí nació el temor, obviamente concretado en cartas que ha remitido la Federación a varios de estos clubes, como por ejemplo Alianza Lima o Melgar, diciéndoles que si mantenían su posición de no firmar con 1190, dado que la Federación entiende que ellos son los titulares de los derechos televisivos, entonces iban a haber sanciones deportivas y administrativas. Pero aparte de eso de fustigar, coaccionar o amenazar a los opositores, quienes se alinearon recibieron beneficios. Uno de esos es justamente el que tú comentas y que la Fiscalía lo ha consignado como el hecho 4, el viaje a Qatar. Como recordaremos, en la anterior eliminatoria, donde lamentablemente el equipo peruano no llegó a clasificar, fuimos nuevamente al repechaje. Exacto. Pero Perú hizo una parada en Barcelona para hacer un partido de fútbol preparatorio y otro en Qatar. La tesis de la Fiscalía es que Agustín Lozano pagó los favores y por eso pagó los pasajes en el charter, viáticos y alimentación de dirigentes de las ligas departamentales, como también de dirigentes de los equipos pertenecientes a la Liga 1 y a la Liga 2. Impresionante hasta dónde ha podido llegar la investigación, que tenemos entendido, doctor Álvarez, tenía aproximadamente 1 año. El Ministerio Público se ha tardado 1 año en investigar todos estos hechos. Sí, más o menos, ya iba por cumplir los 2 años. Ajá. Pero la Fiscalía ha estado acopiando bastante información. Claro. Esta es una investigación, hay que decirlo, no secreta, porque hay investigaciones que la Fiscalía tiene la potestad legal para disponer su secreto y por lo tanto ninguna parte está autorizada a conocer lo que pasaba. Sí, claro. Pero en este caso seguramente va a ser parte de la refutación de los investigados, es que los investigados habían ido a declarar
testigos igual. La federación, los clubes deportivos, tanto de uno como otro bando, vamos a decirlo, también habían presentado información. Entonces la Fiscalía ha estado recibiendo información de manera pública y sobre la base de eso ha ido armando el caso. Ojo, de lo que yo he revisado en la disposición, y hay que obviamente conformarlo con el paso de los días, tengo la impresión de que no es un caso típico de corrupción donde la Fiscalía ha hecho un golpe, porque la detención preliminar es un golpe a la libertad, en el que han habido colaboradores o testigos protegidos o personas que hayan aceptado su participación en hechos delictivos. Los llamados colaboradores eficaces. Exacto. En este caso, hasta el día de hoy, parece no haber eso. Por lo tanto, la Fiscalía está trabajando con una investigación, con toda la información que ha encontrado de fuerte abierta, más la información que probablemente le han presentado los clubes y los investigados. Ha llamado la atención el plazo de la detención preliminar de 15 días, que es el plazo máximo, tengo entendido. El plazo máximo de 15 días para organizaciones criminales. Evidentemente, la Fiscalía, sabemos que en la práctica 7 días es muy corto, claro, porque la Fiscalía tiene que conseguir en esos 7 días 2 cosas: pruebas y trabajar su requerimiento de prisión preventiva, pero antes de eso, la disposición de la formalización de la investigación preparatoria, y por lo tanto 7 días queda muy corto. Por lo cual la Fiscalía ha solicitado el plazo mayor, el juez Concepción Carguancho ha dado el plazo mayor, y esperemos si en los 15 días la Fiscalía logra conseguir nuevos elementos. ¿Por qué? Porque si en la prisión preventiva no aparecen estos nuevos elementos, seguramente las defensas van a protestar efusivamente y van a decir: me detuviste para investigarme, y en la práctica no hallaste nada, ni de información categórica del caso, ni tampoco de que yo me fuera a fugar, ni mucho menos de que yo obstaculicé o voy a obstaculizar la justicia. ¿Cuántos años podría terminar preso el señor Agustín Lozano si se comprueba su responsabilidad en esta serie de delitos? Bueno, el delito de corrupción privada tiene una pena máxima de 4 años, la organización criminal tiene penas de hasta 8 años, la coacción tiene penas de 4, el fraude tiene penas de 4 a 6. Si se sumaran las penas, podríamos hablar tentativamente de 20 años de pena privativa de libertad, siempre y cuando, obviamente, todos estos delitos puedan ser comprobados por parte del Poder Judicial, porque claro, también hay algunas tesis que yo he advertido que no son tan potentes. Por ejemplo, pero bueno, ¿cuál sería? Por ejemplo, hablan de el pago de honorarios a los abogados. ¿Qué pasó? Como te decía al inicio de la entrevista, Lozano y su equipo directivo tiene otras investigaciones. Una de ellas es la investigación por lavado de activos que está en la carpeta fiscal 37-2019. Según la tesis de la Fiscalía, Agustín Lozano, como presidente de la Federación, habría dispuesto que la Federación, con los recursos propios, se haga cargo del pago de los abogados para los directivos que estaban siendo investigados por lavado de activos. Según la Fiscalía, indica que esa contratación sería irregular porque Agustín Lozano lo que estaba haciendo en el fondo era pagar los abogados para representar los intereses personales. Una afirmación polémica porque es como si yo trabajara, por ejemplo, en RPP. En RPP de pronto un ciudadano se le ocurre denunciarme y lo más normal del mundo es que la denuncia está vinculada a un acto de mi trabajo. Lo que corresponde es que la empresa te pague los abogados. En este caso, la persona jurídica, que es la Federación Peruana de Fútbol, habría protegido los derechos a través de un abogado, ¿correcto?, de su directivo. Por ahí va la cosa. Y la tesis de la Fiscalía es que eso sería irregular porque no ve el beneficio de la Federación, pero creo que ahí hay una equivocación grande y ojo, eso salta a otro detalle importante que seguramente vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con el peligro de obstaculización. Porque según la Fiscalía, este dato que acabo de comentar, da cuenta de que varios de los investigados que han sido detenidos compartían los mismos abogados. Y esta relación que, por ejemplo, pasa en el caso, me parece, de Chibolín y de la doctora Peralta, donde en algún momento he visto que hay abogados relacionados, daría cuenta de que todo estaría amañado para que tengan la misma estrategia, no hayan contradicciones. Como que todo está armado para que todos tengan la misma versión, correcto, y de esta manera confundir, ¿no? Claro, confundir, perjudicar la acción de la justicia. Claro, claro. Es importante también señalar que dentro de todas estas denuncias nuevamente ha saltado la figura de Edwin Oviedo, porque Agustín Lozano fue en su momento vicepresidente en la gestión de Edwin Oviedo, y se habla también que Agustín Lozano en su gestión habría obstaculizado de una u otra manera las investigaciones, ¿no?, en contra de Edwin Oviedo. Esa es otra línea de investigación de la Fiscalía, lo que le llama como 8.5 auditoría forense. La tesis de la Fiscalía en este caso en particular es que Lozano pretendió encubrir los malos manejos de Edwin Oviedo
Y a pesar que había una auditoría forense que había hallado diferentes irregularidades económicas, financieras y administrativas, él habría ocultado este hecho porque obviamente perjudicaba la imagen de Oviedo, seguramente la de él, y probablemente el cuestionamiento hacia Lozano sería mucho más potente, ¿no? Entonces, bueno, es otra línea de la investigación de las tantas que la Fiscalía ha dispuesto en este caso, ¿no? Pero acá Claro. Oviedo, ojo, está, no sé si como testigo, porque no lo he visto dentro de las declaraciones que se han dado, pero como investigado no está. Eso sí lo tengo claro. Si hablamos en términos jurídicos, doctor Álvarez, Agustín Lozano tendría que renunciar a la Federación Peruana de Fútbol porque con detención preliminar o no, él sigue siendo el presidente del organismo deportivo. Sí, de hecho eso pasó con Edwin Oviedo. Exacto. Edwin Oviedo no renunció automáticamente, lo sucede Lozano, pero lo sucede técnicamente hablando porque él es el vicepresidente y era una sucesión temporal. Exacto. Hasta que en su momento creo recordar que le ponen la prisión preventiva y eso supone pues un plazo mucho mayor y creo que luego viene la convocatoria para elecciones donde Agustín Lozano ya es elegido como el máximo mandamás de la Federación Peruana Aquí el de Fútbol. procedimiento tendría que ser el mismo. Sí, ahora hay que ver si el señor Arturo Mori decide continuar en el cargo o no, porque él está como investigado, podría ser que él disponga para evitar que se cree la idea de que él como mandamás podría obstaculizar las investigaciones, puede hacer que él disponga como una estrategia personal, renunciar al cargo y en ese caso la federación quedaría céfala y tendría que convocarse a elecciones para elegir un nuevo presidente. Habría que sacar una suerte de lección de todo esto, porque usted lo dijo bien al inicio de esta entrevista, doctor Álvarez. Es cierto que en la Federación Peruana de Fútbol, a pesar de lo que muchos creen, no se maneja dinero del Estado como tal, ¿correcto? Pero tampoco en una empresa privada una persona puede hacer lo que se le da la gana. Exacto. Y este es un caso clarísimo de cómo el Ministerio Público puede también intervenir para poner orden en una persona jurídica como la Federación Peruana de Fútbol. Claro, seguramente las defensas, los representantes, los voceros legales pueden introducir la idea de que acá se está criminalizando actos privados internos que no tendría sentido que el Ministerio Público, que debe investigar la corrupción pública fuerte, penetre en estas investigaciones. Pero lo cierto es que desde el año 2018 en el Perú se aprobó la legislación de lucha contra la corrupción en el ámbito privado. Por lo tanto, así como está castigado que un funcionario público reciba dinero para dejar de hacer algo de su función o para hacerlo, pero esta vez motivado por una coima, en el ámbito privado sucede lo mismo cuando un representante, gerente o accionista recibe dinero para beneficiar a un proveedor o para perjudicar a la persona jurídica, que es la tesis que comparte la Fiscalía en este caso. Hay otro punto también que no por ser de repente un poquito menos visible es menor, es el hecho de que se habrían utilizado instalaciones, ¿no?, de la Videna para albergar a personas cercanas también, según se señala Agustín Lozano, y no para cumplir con los fines para los que fueron construidas estas instalaciones, que se supone deberían albergar a deportistas de alto rendimiento de nuestro país. Sí, es que en general la Fiscalía todos estos años me da la impresión que ha estado informándose, recibiendo toda la información de las diferentes irregularidades en la gestión de Lozano, que claro, hoy en día, repito, gracias a esa ley se puede entender que algunos, no todos los actos, pueden ser actos de corrupción o de administración fraudulenta de la persona jurídica, pero hace muchos años atrás no podían ser todos o casi ninguno, porque solamente había el delito de administración fraudulenta y no siempre calzaba. La Fiscalía, gracias a las nuevas leyes, le ha permitido ingresar en terrenos en los que antes no estaba, pero, repito, que en una empresa las cosas se manejen mal, como la federación, automáticamente no significa que están cometiendo delitos. Habrá que ver en el transcurso de la investigación qué merece el reproche penal, porque además al final del día vemos que en muchos casos los fiscales aglutinan tanta información que les cuesta más probar todos los extremos de esa imputación. Y creo que la Fiscalía siempre tiene que tener un trabajo de sensatez de apostar por los hechos más graves, en vez de apostar por hechos minúsculos que no van a tener tanta relevancia al momento de demostrar. Porque al final del día los fiscales tienen problemas operativos, logísticos y de personal que mientras más hechos investigados tenga, al final eso les va a complicar su labor. Y eso termina favoreciendo también en este caso a los investigados, ¿no?, los inmersos en estos presuntos delitos. Exacto, como el caso de Keiko Fujimori. El caso de Keiko Fujimori tiene decenas de investigados, tiene decenas de hechos,
uno ve en la televisión las audiencias, ni siquiera hay un espacio físico donde entren todos. Claro. Y eso al final del día veremos, cuando acabe el juicio, si es que fue eficiente o no para el Ministerio Público y si el Poder Judicial queda, digamos, convencido de cada uno de los hechos que ha pretendido probar el fiscal. Recordamos a Manuel Burga, correcto, Edwin Oviedo y ahora Agustín Lozano. Entonces uno se pregunta, caramba, ¿de qué manera se está manejando el fútbol peruano? ¿No es tan fácil hacer lo que uno se le da la gana en este tipo de organizaciones, doctor? Bueno, pero hay patrones que si uno ve el caso de Lozano se repiten. ¿A qué me refiero? Ajá. Cuando Burga estaba como presidente, se rumoreaba esto, que pagaba por votos, que daba ventajas, que daba viajes, que daba incentivos económicos, ¿no? Se rumoreaba también que Burga así deshacía con el patrimonio de la federación, que así deshacía con los derechos televisivos. Entonces, en realidad, los patrones de las historias se repiten, solamente cambian los personajes, por lo tanto los nombres, y obviamente se ha agravado la situación porque las leyes penales hoy en día no solamente se han endurecido, sino que han permitido prever que ciertos hechos hoy día sean delitos y que en la época de Manuel Burga no lo eran, ¿no? Una historia de terror, realmente. Sí, por Una supuesto historia de que sí. terror. Doctor Álvarez, muchísimas gracias. El doctor Francisco Álvarez, abogado penalista con nosotros, analizando la situación de Agustín Lozano, presunto cabecilla de la organización criminal Los Galácticos, según la hipótesis del Ministerio Público. Volvemos con más aquí en Nunca es Tarde.